Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Club de Industriales la generosidad de permitirnos estar aquí con ustedes y la verdad es que pido un reconocimiento a los que traemos corbata, a los que traemos corbata, porque digo, no es época de corbatas, ¿no? A ver, la reunión de hoy tiene dos motivos centrales. El primero es ser solidario con una mujer que ha sufrido en los últimos años una auténtica persecución. Y me refiero a María Amparo Casar, una investigadora, periodista, compañera, amiga, pero más que nada una mexicana que tomó una línea pues de confrontación, y lo que le ocurra a María Amparo más vale que lo veamos en nuestros propios rostros. De tal manera que yo pediría un aplauso para María Amparo. No, simplemente no se vale destrozar vidas por diferencias políticas. Y María Amparo la ha pasado muy mal, la está pasando mal, y todos hemos sido testigos. Han violentado la ley, dando a conocer quiénes son los patrocinadores de la institución, la han amenazado, la traen con demandas a ella y a sus hijos. Eso no se vale, simplemente no se vale, y si queremos un país con libertades, lo primero que tenemos que hacer es ser solidarios entre nosotros. Es el primer motivo, el más valioso diría yo, y el que nos impulsó a Eduardo y a mí a decir, bueno, vamos a hacerlo y a ver qué pasa. Segundo motivo, hace 34 años, y se me viene a la mente algo que acabo de citar en un artículo de Borges, que cuando está muriendo su madre se acerca a una amiga de la madre y le dice, hombre, José Luis, hombre, caray, ya nada más le faltaban unos meses para cumplir los 100 años, ¿no? Y entonces le contesta el otro, bueno, ¿y qué obsesión con el sistema métrico decimal? 34 años no son nada, pero sí son todo. Creo que en la Biblia dice que es un momento el número es en fin, que es un momento de esperanza y de renovación, etcétera. Muy interesante, lo estaba yo leyendo hoy en la mañana. Y en este cuarto se encuentran reunidas personas que nos han acompañado durante muchos años, pero faltan porque se nos han ido varios. ¿Cómo nació este país? Nació porque pensábamos que necesitábamos datos duros, verdades acreditables y demoscopía, que en ese momento no se hacía. Las encuestas que hoy son tan populares no existían en nuestro país. Y nos juntamos un grupo de 15 mexicanos y digo, bueno, pero ¿por qué no fundamos una revista que tenga como eje precisamente desarrollar los datos duros, la prospectiva y la demoscopía? ¿Quiénes la fundamos? La fundamos, y en parte es un homenaje a Adolfo Aguilar Sincer, que ya no está entre nosotros, a Enrique Alduncin, que no sé si anda por ahí, él sí anda entre nosotros, pero no está aquí por lo visto, Miguel Bazáñez, Jorge Castañeda, Santiago Krill, mira, Guillermo Chao, Casio Luiselli, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, Carlos Payán, el de La Voz, Luis Rubio, Josué Sáenz y Jesús Silva Gerso, papá. Y 15. Y echamos a andar el asunto, y entonces de pronto nos llegó un mensaje de Presidencia de la República diciendo que éramos enemigos personales del presidente por publicar estadística. Pero sobrevivimos. Establecimos ciertas reglas del juego
que se han cumplido, y lo decimos con orgullo porque parte de la riqueza, yo diría la mayor riqueza de la revista está en su consejo, está en los que nos han acompañado, son alrededor de 70 personas que han cruzado por el consejo de administración, que en realidad es un consejo editorial, pero establecimos un mecanismo de renovación del consejo, Juan, ahí andas, para que no hubiera una endogamia y que tuvieran que salir los consejeros y entrar nuevas personas. El periodo máximo son 2 periodos de 4, Marta, ¿dónde anda Marta? Sí, creo que son 2 periodos de 4, y hemos tenido alrededor de 70 personas que han cruzado y nos han enriquecido todos. Pero también establecimos que los presidentes del consejo tendrían un plazo máximo, ese sí de 6 años. El primer presidente, ha habido 10, fue Miguel Bazáñez, la segunda Clara Hussitman, el tercero Toño Alonso Concheiro, José Juan de Olloqui, el de La Voz, Gerardo Estrada, Juan Cristóbal Ferrer, que aquí está, Edmundo Berumen, Marco Provencio, y hace año y medio me pidieron que yo regresara al consejo por una situación precisamente de crisis en muchos sentidos. Debo decirles que Marco sustituyó a Edmundo porque Edmundo se nos enfermó, pero digamos es el padre en muchos sentidos de la estadística en nuestro país, un gran muestrista que acude a las sesiones del consejo sistemáticamente y es de primera. Es un amor. Es un amor, sí, es un tipo adorable. Y como comisarios hemos tenido gente notable. Por ejemplo, primero estuvo Humberto Murrieta, que después de 10 años un día me dijo: oye, ya, suave, hay que rotar a los comisarios, ¿por qué no me haces consejero? Entonces lo invitamos como consejero porque gozaba mucho las reuniones del consejo. Bueno, las seguimos gozando mucho, ¿no? Puede desaparecer la revista, pero el consejo no va a desaparecer porque nos la pasamos bomba. Nos reunimos una vez al mes, segundo miércoles de cada mes, de la 1 a las 2:30 se habla de los asuntos de la revista, se proponen materiales, se sugieren temas, y a las 2:30 comida. Y un día me habló Francisco Suárez Dávila, que por ahí anda, ex embajador en Canadá, cuando regresó, y me dijo: oye, el consejo que más gozaba era el de la revista, ¿me pueden volver a invitarle? Pero por supuesto, ya está aquí. Y después establecimos otra norma, porque en Estados Unidos es muy común, pero aquí no. Y la norma fue que los expresidentes del consejo tuvieran voz, pero no voto en el consejo, para no perder la memoria de lo que se va discutiendo, se va generando. Y así está, estoy viendo a Felipe Pérez Cervantes, que está por aquí también, y amigos de la casa. ¿Cuántos directores ha habido? Ha habido 9 directores. El primero fui yo, el segundo fue Toño Alonso, el tercero fue José Antonio Toño González de León, David Torres Mejía, que duró muy poco tiempo, Malena Mijares, la queridísima Malena, Pablo Bullosa, que está sentado allá atrás, ¿Dónde está? Julieta García González, Samuel García Angulo y ahora nuestro flamante director Eduardo Garza. Eduardo Garza tiene una característica, una personalidad muy particular, porque él es filósofo de origen. Se ríe Adriana, es que es raro, ¿no? Un filósofo empresario exitoso, un filósofo que hace videos que llegan a, escuchen la cifra, decenas de millones de mexicanos. Entonces el consejo decidió, ¿por qué no dar el paso si ya estamos en versión digital? Pues de tener a alguien que tenga esa facilidad para hacer videos, y ha sido realmente muy, muy grata la presencia de Eduardo, que no crean que aceptó fácilmente ser director. Bastante remilgos nos puso para aceptar la dirección, pero ahora él es el director de la revista y nos da mucho gusto, y esta nueva energía
en muy buena medida se refiere a que Eduardo está reformulando sus conceptos y reformulando los rumbos de la casa. Y entonces ahora yo le pediría a Eduardo que nos platique qué es lo que está haciendo para después pasar al tema central. Bien, pues entro halagado, fascinado, emocionado a compartir. Si vieran lo que yo veo, o sea, lo que se ve de aquí para allá, es una maravilla, ¿no? Y nos llena de agradecimiento. Me contaban hace unos días una anécdota preciosa en un colegio norteamericano, St. John's College, en Maryland. Estamos hablando del siglo pasado, años 30, 40, ellos se propusieron y lograron hacer un muy ambicioso programa cultural. Los jóvenes tenían que leer a los más importantes de entre los clásicos de Occidente, es decir, los iban a exponer igual a Descartes que a Dostoyevsky, que a Shakespeare, que a Cervantes, a Nietzsche. Y sin embargo, por cuestión de la guerra, la Armada norteamericana les pide sus instalaciones, sus edificios. Y esto rompe con sus planes enormemente y logran que James Forrestal, que entiendo que fue el primer secretario de Defensa norteamericano con derecho a participar en el gabinete, lograron que recibiera al profesor que había diseñado aquella currícula. No le quedó de otra y lo recibió y le dijo: tiene usted un minuto para explicarme por qué no deberíamos utilizar sus edificios para ayudar a la Academia Naval en tiempos de guerra. Y cuentan que el profesor sacó una pipa, le puso tabaco y lo apisonó pacientemente, la encendió y le dio las primeras bocanadas, es decir, consumió sus primeros 50 segundos plácidamente, y en los últimos segundos le dijo: es importante porque sin lo que St. John's, sin lo que nuestro colegio intenta hacer, sus soldados olvidarían para qué están luchando. Hoy estamos acá porque esta revista tiene mucho que ver con entender el para qué de la conversación que se amplía en la revista, el para qué del diálogo, el para qué del encuentro. No que tengamos nosotros una solución o una respuesta definitiva, pero sí estamos basados en la sospecha de que precisamente la verdad, la conversación son fundamentales en el rescate, ahora hay que decirlo así, de la democracia. No sabemos qué fue primero, si el huevo de la democracia o la gallina de la conversación, pero estamos decididos a que esto funcione. En el año, ya lo dijo Federico, yo lo digo, aquí estamos en modo fiesta, se trata de reconocer y honrar a los muchos de buenos y buenas mexicanas que han pasado por la revista. Podría dar muchos números, 34 años, 407 ediciones, más de 2.545 autores. Quien me facilitó estos números, que es Andrés, que anda por ahí, Andrés Padilla, me decía: podrías pasar 99 días leyendo 24 horas sin parar para leer todo lo que hemos publicado, cosas que nosotros les recomendamos no hacer jamás, ¿no? Pero si lo hicieran se encontrarían con plumas sorprendentes. Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Germán Dehesa, el querido doctor Guillermo Soberón, el llorado Nacho Padilla, Jesús Silva Herzog Flores, Luis Villoro, Miguel Ángel Granados Chapa, don Miguel León Portilla, Porfirio Muñoz Ledo, Ruy Pérez Tamayo, Vicente Rojo, por citar solo algunos de los que se han ido. Estamos pues en modo fiesta. Por ahí del año 96 cayó en mis manos y en las de algunos queridos compañeros de la Ibero que andan por allá atrás, Nacho, Pati, Rocío, un librito que nos conmovió enormemente, se llamaba ¿En qué creen los que no creen? Y era un diálogo epistolar entre Humberto Eco,
querido y conocido nuestro, y el cardenal Carlo Maria Martini de Milán. Luego me enteré de que era un diálogo epistolar provocado por una revista llamada Liberal en Italia, ¿no? Y de repente dijimos, y eso es producto de muchas conversaciones con Federico, que son siempre iluminadoras a más no poder. También nos inspiró un libro mucho más reciente, se llama El Horizonte, Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica. Pensamos que podíamos hacer algo así, y nos estamos lanzando fuerte con esos que vamos a llamar dúos improbables. Ya aceptaron, ni modo, ya aceptaron, ahora los anuncio, Roger Bartra y Juan Villoro, para ser los primeros en lanzarse a esta lógica. En lo que nosotros decimos es que queremos mostrar sin demostrar que el diálogo es posible, que dos personas situadas en las antípodas de la vida social, de la vida política, de la vida religiosa, de la vida filosófica, pueden dialogar. Queremos mostrar sin demostrar que el diálogo es posible, queremos contrastar sin confrontar. No queremos seguir alimentando la polarización, simplemente queremos contrastar ideas, y yo me atrevo a decir profundizar sin embrollar a la gente. Es decir, no es una revista, nunca ha sido una revista académica, ha sido una revista que quiere acercar la reflexión académica, es así, al pulso ciudadano, a lo cotidiano. Y me atrevo a decir una más: ser crítico sin amargarse, ¿no? Porque, como dice Federico, mucho surge de una conversación gozosa. Hemos elegido, y algunos que ya nos han leído y retroalimentado lo saben, palabras y temas fascinantes para una conversación trimestral maravillosa. Estamos también aprovechando las maravillas del mundo digital que nos permiten estas locuras de no tener que estar saliendo mes a mes con todo. Hay secciones quincenales, secciones semanales, secciones trimestrales, secciones mensuales, y esto que es para mí muy importante gira en torno a palabras fantásticas: el silencio, el asombro, la gratitud, la compasión, el proyecto, el humor, la esperanza, la verdad, mal traída y mal llevada verdad. Con estos títulos en la mente, en el corazón, convocamos, por supuesto, a Federico, a la queridísima y admiradísima Adriana Malvido, que anda por acá, a Miriam Moscona, a Pepe Gordon y a Luis Vergara, un gran maestro nuestro, a dialogar. Y eso le llamamos pentagrama. Y eso va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que el diálogo es la esencia de la democracia, como he dicho. Además, no pocas personas les dijeron hoy, esta semana, qué hacer por México. Y a nosotros se nos ocurrió que dialogar era una buena forma de atender México. Le paso la palabra a Federico. Es cierto lo que dijo, pero también es cierto que toda esta vida y toda esta fiesta de diálogo gravita en torno de una de las mentes mejor amuebladas y más gozosas que tiene México, que es sin duda la de Federico. Un hombre que me atrevo a decir piensa porque goza, y goza cuando piensa. De Wallis Simpson, ¿se acuerda de aquella mujer, aquella periodista por la que abdicó Eduardo VIII, me parece? Decían una anécdota preciosa, decían, cuando ella entrevistó a De Gaulle, le dijeron: a ver, ¿cómo te sentiste? ¿No? ¿Qué sensación te dejó hablar con el general? Y ella dijo: mi sensación fue, acabo de entrevistar a la persona más inteligente que yo he conocido. Pero luego entrevistó a Winston Churchill y le hicieron la misma pregunta, y ella salió diciendo: me hizo sentir la mujer más inteligente del mundo. De esta raza es Federico, ¿no? De esta raza, de esas personas que uno escucha y se siente inteligente, porque
comparte de una manera tan especial las cosas. No sé si me explico. Hay gente muy baja en vitalidad que deprime. Hay gente que tú estás media hora con él y te deprimes. Si la junta duró 1 hora, tú sales al borde del suicidio de haber hablado con ese pelao. Y hay otros que, aunque no siempre dicen buenas noticias, nos conectan con la vida, ¿sí o no? Nos conectan con la vida, nos hacen querer emprender más cosas, hacer más, comernos el mundo, pues. Y de esa raza de muy raras personas que utilizan lo que Adela Cortina llama la racionalidad diligente, en torno a esa figura que es Federico Reyes Heroles gravita todo. Es cierto lo de la institucionalidad, lo de las reglas que se cumplen, pero también es cierto que estamos despiertos en esto gracias a alguien que por lo menos en mi caso creyó en mí antes que yo y a cuya fe me debo y debo la oportunidad enorme y el gozo de estar aquí sentado. Federico, gracias de todo corazón por esa vitalidad que nos imprimes. Aquí me atrevo a hablar en plural sin miedo a equivocarme y por supuesto escucharte hablar en este caso de la cultura democrática, de la manera como se ha empobrecido, enriquecido, como ha cambiado en esta vocación de anclar las cosas a los datos verificables, es fascinante. Después de él presentaré por supuesto a María Amparo y bueno, este conversatorio se antoja fascinante. Muchas gracias Federico. No, tía. Es la verdad. Le digo que me voy a poner rojo, ya de por sí soy rojo, entonces el asunto va a estar medio pesado. Se me olvidó mencionar, y el otro día lo comentábamos con ese gran ex rector que está aquí, que es José Sarucán, que uno de los fundadores fue Víctor Urquidi. Y fue un entusiasta Víctor Urquidi que era un enamorado de los datos. Y cuando apareció esto dijo: Víctor, esto tiene futuro, vamos. Iba a las sesiones del consejo y fue un gran consejero. Él ya tenía el centro Tepoztlán, que también era es un centro de reflexión muy importante, que ahora está vinculado al Colegio de México. Pero Víctor y Josué Sáenz, un gran ensayista que publicaba en ese momento en Vuelta, y muy amigo de Octavio Paz, y cuando aparecimos le dijimos: es que no se trata de pelearse ni con unos ni con los otros, es simplemente desarrollar temas que no están en la conversación. Estos libros los traje para espantarlos, soy claro. Le decía yo a María Amparo, es que me metí a buscarlos, a recordar algunos de ellos. Y la verdad de las cosas es que la literatura, María Amparo, hace tiempo, décadas, que nos viene advirtiendo que esto podía pasar o que ya estaba pasando. Hubo una discusión en los años 80, a lo mejor eso va a sonar muy académico, pero queríamos imprimirle un sello de seminario precisamente. Hubo una discusión entre los institucionalistas, que decían que hay que crear instituciones sólidas, y eso nos va a garantizar la democracia. Dame el nombre, North. Douglas North. Él era el institucionalista clavado y lo leíamos en la facultad y decíamos, bueno, instituciones y cómo son las instituciones. Y por supuesto un autor muy debatido fue Huntington. Si ustedes recuerdan, Huntington fue aquel autor que habló de las olas de democratización. Si son olas y esto no lo va a parar nada. El argumento de Huntington era real, en tanto que el comercio se estaba abriendo y el comercio ha sido siempre un gran factor de civilización, porque obliga a que haya derechos entre los que comercian. Sin embargo, fue muy criticado por este optimismo de las olas. Ese mismo autor publicó en los años 80 un libro que se llama Culture Matters, la cultura importa, diciendo, sí, las instituciones, pero también la cultura. Y si no ponemos, y aquí está uno de los más
dignos ex secretarios de Educación, Miguel Limón, si no ponemos atención a la cultura, al sentir de los ciudadanos, si no tenemos demócratas, no va a haber democracia. Les voy a pasar una serie de gráficas, algunas dolorosas. Vamos a la primera. La primera viene de una institución que se llama The Freedom House, que fue fundada nada menos, esta es la primera, la de mano dura. Esta gráfica fue la detonadora de una discusión muy importante. ¿Usted en qué cree, en la mano dura o en la democracia? El reactivo es un reactivo capcioso porque todo el mundo sabe o entiende o cree entender lo que es la mano dura, menos saben lo que es la democracia, porque hay muchos que dicen soy demócrata pero no saben lo que es la democracia. Y en esta gráfica, 1999, vean ustedes, México estaba ya con 59% de la población que nos decía yo apoyo a la democracia, pero había un 28%, un tercio de la población que decía mano dura. En el continente, si no me falla, ¿dónde está? Guatemala traía 56 contra 37. Esto propició que después, Beatriz, en ningún país desaparece, ni en Estados Unidos. En Estados Unidos 6% de la población en ese momento decía mano dura. Eso nos llevó a Beatriz y a mí a hacer un curso sobre la etiología del autoritarismo. ¿De dónde viene? ¿Cómo es el pensamiento? Es el típico tío que se acerca, y bueno, eso ya está más difícil, que le agarra uno el cachete y le dice ojalá y desaparecieran los legisladores porque no, nos están perdiendo el tiempo y nos cuestan dinero. Hay una cultura autoritaria muy fuerte y muy arraigada en el mundo, no solo en América Latina, no solo en Estados Unidos. Y uno pensaría que en los países desarrollados esto desaparece. Sin embargo, nuestro cuate Rob Riemann, que vive en los Países Bajos, es nacido en los Países Bajos, decía no, aquí está surgiendo una derecha radical y somos uno de los países que teníamos tradición democrática. El bueno de John Locke se fue a escribir su tratado sobre la religión precisamente porque no se lo permitieron en Inglaterra y se fue a los Países Bajos. A ver, vamos a ver una histórica, la próxima por favor, miren cómo se ve. Deteriora. Gobiernos democráticos elegidos por sufragio universal en 1950 contra población, hombre, decíamos en el 2000, pues ya estábamos en niveles, yo diría altos, los velámenes estaban llenos y teníamos esperanzas de que una vez que llegara el ejercicio democrático esto se arraigara y que ya no hubiera retrocesos. Pero pues no fue así. La viuda de Roosevelt, estas gráficas las voy a dejar por si alguien las quiere consultar, etcétera. La viuda de Roosevelt fundó una institución que se llama The Freedom House. Y Freedom House empezó a hacer estudios precisamente sobre las condiciones de las democracias. Si Aristóteles anduviera por ahí, diría, se revelaría en su tumba porque las categorías son libre, parcialmente libre y no libre. Entonces, parcialmente libre es un poco cuestionable que o se es libre o no se es libre. Pero bueno, los ejercicios de Freedom House vinieron a iluminar de alguna manera muchas áreas. Por ejemplo, no puede haber una democracia sana si no hay una prensa libre. Estamos fingiendo, nos estamos haciendo tontos. Y han seguido trabajando. Esta gráfica, como ven ustedes, es ya del 25 y la que sigue, bueno, pues vean ustedes los porcentajes. Resulta que en el 88, digamos, el not free, el no libre era 37 y ahorita estamos en el 40. O sea, para atrás, en el mundo. Ahí tienen ustedes año por año y en el 2018 estábamos en 44, quiere decir que hemos perdido 4 puntos porcentuales de población que cree en la democracia. En los años 90 y la primera década de este siglo,
el Instituto de Investigaciones Jurídicas se montó sobre las encuestas que hacía el INE, encuestas precisamente sobre cultura política. El INE hizo muy buenas encuestas, sí, aquel IFE-INE, ¿no? Hizo muy buenas encuestas de cultura política, y Jurídicas se montó y dijo, vamos a hacerlas juntos, porque pues realmente era una salida para ambas instituciones. Hubo un teórico que ya murió, por cierto, norteamericano, Lawrence Kohlberg, que se metió a estudiar cómo debería de ser realmente el respeto a la legalidad, porque se puede respetar la legalidad porque hay una multa, lo cual es lo más bajo desde el punto de vista de convicciones, ¿no? No, es que si me agarran, me van a multar y me cuesta en el bolsillo. Y Kohlberg estableció que, digamos, las democracias sólidas eran aquellas en donde el ciudadano había introyectado el respeto a la legalidad como la mejor forma de convivencia entre nosotros. Vean ustedes, bueno, pues aquí debe obedecer las leyes. La primera, estábamos en el 56, llegamos al 56, y de ahí se pasaba a otras categorías. ¿Puede cambiar las leyes si no le parecen? Pues sí, si se siguen los métodos democráticos, se pueden cambiar las leyes si no. Y puede desobedecer las leyes si le parecen injustas. Ojo, recuerden esta cifra, 12.2. Ojo, 2016, ya estamos mucho más cerca. En esos mismos ejercicios se hizo otra pregunta: ¿por qué cumplir con la ley? Bueno, pues porque la ley nos beneficia a todos. Estuvimos en el 49, estuvimos en el 38, y el porcentaje de evitar castigos pues estaba en el 16, o sea, había motivos en las mediciones culturales para pensar que lentamente íbamos por buen rumbo. El otro día lo comentaba yo con Lorenzo Córdoba. No todo estaba planchado, pero íbamos bien. En la próxima, violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan. Esta es la versión más burda, que te cachen, ¿no? Si ustedes suman muy de acuerdo y de acuerdo, pues llegan al 22%. Son una quinta parte de la población. Pero en desacuerdo, y muy en desacuerdo, estaba el 64%. Estamos en el 16%. Había motivos para pensar que iba a haber un desplome a nivel internacional de la democracia. No. En el 17, un querido amigo que anda por aquí, Manuel Arango, me regaló este librito, que fue clave, que se llama On Tyranny, que por cierto ya tiene una versión resumen sobre la tiranía, de Timothy Snyder, que es un académico que da muy puntualmente recetas a los ciudadanos de cómo administrar esto, cómo se informa usted, cuánto tiempo le está dedicando a la vida con sus vecinos, a discutir sobre política, en fin. Es un libro muy breve que ha tenido mucho éxito y con razón, y del cual, insisto, acabo de descubrir un resumen que yo no conocía. Y más o menos al mismo tiempo, nuestro cuate Rob Ribben publicó otro que también se hizo muy, y viene una entrevista con Ribben, ¿no? Por ahí. To Fight Against This Age, que los tradujeron en el 17 en México como para combatir esta era. Está en español, es un libro muy breve, y ahí ya Ribben empieza a decir, no se confundan, esto no es derecha, es fascismo. Dijimos, oye, no, Rob, ¿no? Adrián, no, estás exagerando, Rob. Y en su más reciente libro, El arte de ser humanos, cuentas las anécdotas personales de cómo le tocó vivir el fascismo. Este es del 23. Y Rob siempre ha estado muy pendiente de esa frontera, ¿cómo decirlo? Esa muy endeble división entre lo que es un régimen de derecha
y lo que es el fascismo. De tal manera que sé que el término es duro, pero no podemos evadirlo. En paralelo, en el 18, apareció por primera vez un libro en donde se volteaba la tesis. Yashka Monk se llama el autor y se llama The People versus Democracy. ¿Cómo? Sí, puede llegar a haber un momento en donde la población esté en contra de los valores democráticos, que es lo que estamos viviendo. O sea, vamos a seguir avanzando. Ya habían publicado otros autores, como por ejemplo Larry Diamond, y no encontré el más breve, en el 20 había publicado Developing Democracy. Este autor introdujo un término que se llama democracia iliberal. ¿Y qué decía Larry Diamond? Decía, bueno, pues es que si nos ponemos a calificar las democracias y decimos que no hay libertad de prensa pues entonces no es una democracia total, es una democracia imperfecta. Y siguió trabajando el tema y bueno, entonces resultaba que la gráfica de Freedom House se venía al piso porque había pocos países en donde hubiera libertad de culto, libertad de prensa, libertad, bla, 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 elecciones sistemáticas. Decían, no, pues hay muchos países que tienen elecciones sistemáticas, pero en esos países la prensa no es libre, entonces no son democráticos. En los márgenes de cada país. Este autor, no lo conozco, este autor acaba de publicar otro libro que se llama La trampa identitaria, de cómo las identidades nos han llevado al peor de los mundos, en el sentido de que por las identidades estamos sacrificando las libertades. Y lo estamos viendo en todas partes. Y comentábamos hace un momento, este libro vale mucho la pena. Why are we polarized? ¿Cuáles son los efectos de la polarización? Ezra Klein es el autor. Esto lo expusimos con Guadalupe Acosta Naranjo, porque hemos estado un poco divulgando esto y con empresarios. A ver, compañeros, ¿cómo se sale de la polarización? ¿Por qué? Porque un empresario muy connotado nos decía hace unos días, no, es que hay que radicalizarse y hay que ser muy duros y no hay que ceder. Entonces entramos en la discusión, le dije, sí, nada más que las conclusiones de Klein y de otros autores es que cuando uno se polariza, lo que destruye son precisamente los valores de debate, de democracia, de tolerancia hacia el otro para saber por dónde guiarnos. Y se acaba con la necesaria escucha del otro, de las razones del otro. Cada quien conoce en su familia y conoce entre amistades a personas que piensan así, ¿no? O sea, digo, está muy generalizada ahorita la idea de no, es que hay que ser radicales en contra de los y polarizarse aún más. A ver, vamos a hacer. Toda esta mesa surgió porque a finales del año pasado en el Consejo decidimos revisar, salieron varias encuestas de valores profundos, encuestas profundas de valores, y entonces empezamos a abrir los ojos y decir, ¿qué es esto? A ver, en el 24 hicimos una encuesta sobre la espiral de silencio. La espiral del silencio es esa actitud del encuestado en donde no dice por quién va a votar. Descubrimos que había un potencial muy alto de espiral del silencio en las elecciones del año pasado, y pensamos que ese mexicano iba a votar más bien por la democracia, ¿sí? Y no, salió al revés. Ese mexicano iba a votar por el sistema, pero no quería decírnoslo. Nos lo hizo Pablo Parás, que por desgracia no está aquí, es uno de los encuestadores jóvenes, yo diría más sólidos, más serios que hay ahorita, y nos quedamos verdaderamente espantados. Y surgió también la percepción de ser minoría, que es la próxima. ¿Cómo? Sí, yo soy minoría. La verdad es que la mayoría está en las calles y yo más vale que me asuma como minoría.
y la gente dejó de comentar política el año pasado entre sus amigos. En la fuente de trabajo, por supuesto, muy poca gente hablaba de política, pero también entre la familia. No querían hablar de política porque qué tal que el yerno era convencido del régimen, y entonces ahí están los datos. Casi nunca, en la próxima está, casi nunca hablo, ¿no? Con pocas veces suma 66%. O sea, 2 de cada 3 mexicanos no querían hablar de política. Y así se dio la elección. Seguimos haciendo estudios, apareció el Latinobarómetro, y en el Latinobarómetro, pues vean ustedes, la valoración de la democracia ya estaba en una situación francamente crítica, muy crítica, diría yo, y bueno, pues siguió el proceso, siguió el control sobre los medios, aquí en Estados Unidos, y lo que estamos viendo en el resto del mundo. Hoy a Le Pen le encontraron una desviación millonaria, lo cual la descalifica para las elecciones del 27, lo cual me genera bastante gusto, la verdad de las cosas. Y hicimos otra encuesta, bueno, no la hicimos nosotros, la hizo GEA-ISA, para ver qué es lo cómo se definía la gente, ya con la elección ganada. Y curiosamente nos encontramos con que la palabra liberal está muy bien colocada. ¿Por qué? Porque como estuvieron 6 años diciendo los conservadores, los conservadores, los conservadores, los conservadores, entonces de pronto no, yo soy liberal, ¿no? Yo soy liberal y a mí que no me acusen de nada. Y pues eso yo creo que es un patrimonio que hay que aprovechar con un verdadero partido liberal. Bueno, ¿y usted es parte de la sociedad civil o a dónde? A Manuel Arango esto seguramente le interesará. Bueno, pues la gente, el 53% de la población, vamos a la próxima, por favor, 53% de la población dice: yo no soy parte de la sociedad civil, soy parte del pueblo. Hegel decía que el pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. Porque si uno sabe lo que quiere, uno participa en un partido político, participa como sea, pero soy parte del pueblo y el pueblo decide, y si decide… y volvimos a ratificar algo que habíamos medido ya hace 2 décadas. La mayoría de los mexicanos se considera clase media. Entonces, la gran mayoría, estamos hablando del 80%. Entonces, ¿por qué los típicos planteamientos teóricos de que las clases medias son colchón se deshicieron en México? ¿Cree usted que México tiene un régimen democrático o autoritario? Autoritario 28, ¿se acuerdan de la gráfica de Freedom House? 28. Aquí está otra vez. Democrático 44. Entonces esto es la democracia. Y bueno, la palabra corrupción en todos los partidos políticos, lo cual no es nada alentador. Voy terminando. Otro estudio que hicimos con Pablo Parás, el pulso de las democracias. Bueno, pues aquí nos salió con que 5 ciudadanos justificarían un golpe de Estado. Muchos veces de la región, cerca de 2 de cada 5 justificarían un golpe de Estado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y un autogolpe de Estado. Que las autoridades violen la ley. 45% de los mexicanos dicen que violan la ley si eso les ayuda a gobernar. Entonces, lo que vimos en la elección es solo la superficie de un fenómeno cultural que debemos abordar. Que debemos abordar desde todos los frentes, desde la escuela, desde los hogares, por todas partes. Manuel Arango tuvo el otro día una muy buena idea que nos transmitió a los miembros del Consejo. ¿Por qué no comenzar por las empresas y dar seminarios a los trabajadores en las empresas? Mismo que ya Eduardo está diseñando un seminario de varios, entiendo, ¿no? Van a ser varias, como una serie, así la quiero imaginar,
¿Primera temporada o qué? Segunda temporada. Sí. 24 capítulos, no tanto, pero por ahí va a ir. Termino con 2 datos. Violar la Constitución siempre y cuando se haga a nombre del pueblo, el 29% de la población lo aprueba. Mentir cuando sea necesario para proteger los intereses del pueblo mexicano, 1 de cada 5 mexicanos. ¿Por qué se fue el descubrimiento a lo largo de estos años? La mentira se volvió a instalar. Entonces, si hace 34 años estábamos luchando contra la mentira estadística, ahora estamos luchando contra la mentira franca, abierta y exitosa. No hay reparo ni en el señor Trump, ni en Le Pen, ni en otros, en dar cifras falsas, que nosotros pensamos que ya no iba a ser posible, pero, a ver, y el INAI, nosotros le dedicamos, ¿dónde está? Le dedicamos 15 años, José Sarucán, ¿cuántos años estuvimos en transparencia? Yo estuve 15 años. Se logró crear el INAI, acceso a la información, tener que el ciudadano pueda meter las narices, ya desapareció. Y hoy anunciaron que no va a haber posibilidad de averiguar sobre las licitaciones del Ejército. Ya se había dicho, pero lo volvieron a ratificar. ¿Les queda alguna duda de que esto no va bien? Y ahora lo que espero es los comentarios de María Amparo, muy optimistas. No. El otro día surgió una expresión, chiquitito, una expresión, habría que examinar la anatomía de un corazón democrático. Escuchando a Federico pienso que había que estudiar como en la prepa, anatomía, fisiología e higiene de un corazón democrático. Y antes de presentarles a un corazón democrático, quiero hacer una breve referencia que también funciona como agradecimiento a este recinto, al lugar en el que estamos, porque a veces uno no se da cuenta, no dimensiona. Jean Robert, que fue un enorme investigador suizo, arquitecto, muy vinculado, discípulo y amigo de Iván Illich en Cuernavaca, nos contaba que la historia del sedentarismo, de la vida sedentaria, está vinculada con la domesticación del fuego. Es decir, los primeros nómadas llevaban su jarro con las últimas brasas del día anterior de un lugar a otro, no iban a inventar el fuego en cada lugar, y no lo llevaba cualquiera, lo llevaba alguien especial dentro de la comunidad, lo ponía en el siguiente punto de anclaje, lo hacían crecer nuevamente juntaban las cenizas en un jarrón, en una olla, y seguían su camino. Y no es que las casas hayan admitido el fuego, es que esos jarrones crecieron y fueron las primeras chozas, y así se generó la vida sedentaria alrededor del fuego. Este lugar es especialísimo, porque uno pensaría que esa bella arquitectura después llamaron a Tamayo para que hiciera un fuego, una chimenea del tamaño de este lugar. Y no fue así, fue justo lo contrario. También aquí primero estaba el fuego. Este mural, algunos lo recordarán, en la antigua sede del Club de Industriales. Y todo este espacio arquitectónico se hizo para albergar el fuego, ¿no? Vale la pena saberlo, pero yo simplemente lo quiero tomar como una linda coincidencia para decirle a María Amparo Casar. Yo tenía preparado mucho de lo que ella ha hecho, pero esa es una persona que no vamos a decir lo que ha hecho, pero sí lo que ha hecho con lo que ha hecho. Y lo que ha hecho con lo que ella sabe, con lo que ella entiende, con ese corazón y con ese cerebro, es, lo sabemos, ponerlo al servicio de un México mejor y distinto, de un México más justo y más incluyente, de un México más transparente, de un México
capaz de erradicar la corrupción. Yo tengo, pero estoy seguro que no estoy hablando solo por mí, una deuda de gratitud hacia esa mente y hacia ese corazón. Y estamos en este lugar precisamente para manifestar nuestra gratitud y el calorcito de toda esta chimenea magnífica de Tamayo para bienvenir con un aplauso más a María Amparo Casar. Le pusimos una chimeneita. Una fogatita. Una fogatita. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a Federico. Acabo de caer en la cuenta que no me está invitando a esta reunión por mis por mis dotes intelectuales, sino que me está invitando porque he sido borrada de los medios y porque me quiere dar una papachada. Así que gracias, Federico. Gracias a todos ustedes que cuando me los encuentro siempre me expresan su solidaridad. No crean que no cuenta cada vez que alguien me dice, oye, qué bueno, síguele, no sé qué, sí me anima a seguir. No son palabras que caen al fondo de un pozo, son palabras que animan, que energizan. Como a ver, pero nos conocimos en la facultad y tus dotes intelectuales. Nos conocimos, somos de la misma rodada, la rodada 55, nos conocimos en la facultad en 1975. Yo me acuerdo perfecto, vestía overoles y una camisita como de vaquerita y cuadrada azul y verde, y le di un aventón a su casa y descubrí, porque para mí era Federico Reyes, pero Reyes, y ahí descubrí que era Federico Reyes Heroles, pero digo, teníamos los dos pues 19 años, ¿no? Sí, 19 años teníamos, casi 20. Y desde entonces lo admiré como alumno, siempre me ganaba. Yo saqué 9, 8 de promedio, pero él sacó 10 y me dio mucho coraje. Entonces, pero desde entonces tenemos, creo que, una amistad muy bonita. Yo te agradezco mucho la generosidad de tu presentación y coincido con Eduardo en que es gozoso tener una plática con Federico. No solamente una plática, sino leer sus libros de literatura, leer sus editoriales los martes, leer sus análisis políticos en este país y en otras revistas. O sea, realmente un hombre muy completo, es admirable. Felicidades, Federico, y gracias por tus palabras. Cuentan, el emisor sí cuenta. Bueno, dicho esto, para ya no alargarme, yo la verdad me confieso confundida con lo que está pasando. Me confieso confundida con las encuestas, me confieso confundida con las predicciones. Hemos fallado en las predicciones, nunca predije ni en las conferencias a Federico Le Costa, dijimos que fuera a ganar Xóchitl Gálvez o una cosa así, pero también nunca dijimos que se iban a llevar la mayoría en el Congreso. Claro, se la llevaron con trampa, hay que decirlo y que no se nos olvide, pero en fin, creo que académicos, intelectuales, etcétera, no de México, sino del mundo, se han venido equivocando de manera sistemática a pesar de toda este despliegue de conocimiento sobre lo que es la cultura democrática y las olas, ¿no?, que vive la civilización. A pesar de todo eso nos equivocamos, y se equivocaron los ingleses, se equivocaron los gringos, se equivocaron los franceses, y se predijo que Gran Bretaña no iba a salir del Brexit y salió, y se predijo que Trump no iba a ganar y ganó, y que no se atrevería a hacer lo que está haciendo y se atrevió. Y en los otros campos también nos equivocamos. ¿Cuántas veces, aquí está el doctor Sarucar, soy muy atrevida de decir esto, pero pensábamos que una pandemia como el Spanish Flu en 1918 no ocurriría, y ocurrió. Y luego apostamos todos en que no habría posibilidad de desarrollar una vacuna en tan pocos meses, y desarrollaron la vacuna. Así que de repente somos malos predictores. Hace rato, no crean que estaba de grosera, estaba buscando a Monk para leer 2 citas de él, ya las encontré, pero Monk en una editorial de anteayer, él tiene un podcast muy interesante,
muy potente, nos dice, oigan, no descarten un tercer periodo para Trump, ¿sí? Lo dice aquí lo tengo, no lo descarte usted, puede haber. Y como esa, podemos predecir también muchos escenarios muy ominosos para México. Las cosas que yo creía que podíamos dar por sentadas en este país, con más o menos matices, pero que ya estaban aquí para quedarse, pues hoy descubrimos que no estaban aquí para quedarse, ¿sí? Lo que se logró en los últimos 35, 40 años fue demolido prácticamente en un sexenio. Todo pasó a una velocidad, creo, de un sexenio o menos, y a una velocidad realmente vertiginosa en este país. Nosotros nos tardamos en construir la democracia 40 años, los que hoy gobiernan se tardaron 3, 4, 5, 6 años, dependiendo de cuándo pongamos la rayita, ¿no? Si fue cuando López Obrador empezó a retar las sentencias de la Corte, o fue cuando llegó Claudia e hizo pasar por el Congreso las 20 reformas constitucionales. No sé en qué momento, pero vaya, en máximo un sexenio. Creo que lo que Federico nos presenta, y me lo mandó a mi casa los 6 anexos, lo podría resumir porque ustedes ya vieron las gráficas, y Federico y yo nunca somos amables el uno con el otro cuando tenemos que hacer una discusión así intelectual. Lo que Federico nos muestra, por un lado, es una paradoja. Bueno, nos muestran dos cosas las encuestas, ¿sí? La primera, una paradoja, la debacle institucional y axiológica, o sea, de valores, a la vez que un apoyo absoluto al gobierno, ¿sí? E incluso un apoyo muy alto a la democracia, ¿sí? O sea, hay esta contradicción en las encuestas y creo que no estamos sabiendo explicarla. La segunda es, que es de la que nos agarramos como un clavo ardiente, es la persistencia de cierta diversidad, ¿sí? No todo mundo es 4T, no todo mundo está a favor de las reformas constitucionales, no todo mundo está a favor de la destrucción de la democracia. Sí, pero esa diversidad a la que Federico, Eduardo y creo que muchos de ustedes, yo, nos agarramos como un clavo ardiente, es algo ficticia. Aquí es a ver, Federico, si acabamos en un buen diálogo ahí ese casi 40%, 40 millones de mexicanos que no votaron, porque fueron tantos, no creo que fue la mayor votación, se votó menos que con López Obrador, no necesariamente están en contra de Morena, no necesariamente están en contra de la 4T, y muy probablemente, eso lo dijo Federico, no les interesa en absoluto la política, o les da igual porque ya probaron PRI, PAN, PRD, Morena, y todos les resultaron iguales. Y eso afianza más la desconfianza por un lado y afianza más la indolencia frente a lo que está pasando, porque yo veo un caso grave de indolencia con lo que está pasando en este país, ¿sí? Lo que ha pasado del 1 de septiembre acá, ¿sí? Es una barbaridad. Y la segunda cosa es que el 30% que votó en contra de Claudia Sheinbaum, o lo pongo en positivo, el 43% que votó por los partidos de oposición en el Congreso, pues están absolutamente desarticulados, no se hablan los unos con otros. El problema en México, aparte de la polarización, es que entre los polos, bueno, un polo está perfectamente, bueno, no totalmente monolítico, ya vimos qué pasó ahora
los descontentos que hay con lo de Cuauhtémoc Blanco, cuando se echaron para atrás con la ley del ISSSTE, en fin, pero más monolítico, pero de este lado estamos totalmente desarticulados, del lado de los demócratas, liberales, socialdemócratas, como le queramos llamar, ¿no? Ese sería el primer punto de lo que nos muestran las encuestas. El segundo punto es que tenemos que reconciliarnos con la idea de que las encuestas van por un lado, ¿sí? Corren por una vía, y los índices y los indicadores que elaboramos los think tanks, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, estas de Freedom House, las de Transparencia Internacional, todas esas encuestas, digamos, las encuestas que nos muestra van en contra de los índices que hacemos los académicos, ¿sí? Los índices hablan de menor democracia aquí, hablan de menor democracia en Francia, ya no te digo en España, en Holanda, en Estados Unidos, y sin embargo las cifras de las encuestas pues no le va mal, o sea, 2, como tú decías, de cada 5 prefieren un sistema autoritario, eso sí nos dicen la verdad. Entonces creo que hay que reconciliarse con ese hecho de que en el caso de México el desempeño del país y los votos transitan por vías muy diferentes. O sea, ¿cómo explicar que haya arrasado Claudia Sheinbaum, no, Morena y sus aliados, con el desempeño en materia de salud, de educación, de corrupción, de ilegalidad, de, en fin, me sigo, de productividad, ¿no? O sea, simplemente van por un lado los datos duros que hacemos los académicos y el voto. Y ese problema lo tenemos que empezar a discutir, y aunque yo sé que el que se queja aleja, me voy a quejar con Federico porque nunca me ha invitado a esas comidas de este país. Pero vaya, en todos vamos, feminismo, ambientalismo, todo, en fin, esto es muy confuso para los analistas y nos obliga a buscar explicaciones, porque el desempeño no es igual al voto de castigo. Un poco el micrófono. Ah, perdón. ¿Ahí? Ok. Entonces el desempeño no se castiga o no se castigó en las urnas. ¿Cómo nos explicamos eso? El tercer punto que quería hacer con respecto a las encuestas, porque me encargó 3 tareas Federico. El tercer punto de primero es que la mayoría de los que estamos aquí, y no es un promedio de edad de cuando nos conocimos en la facultad, sabemos qué país y qué futuro queremos. Luchamos por un país democrático, luchamos por ampliación de derechos, luchamos por la libertad de expresión, luchamos además por libertades en general, y además luchamos por constituir las instituciones que hicieran valer la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, la competencia, las telecomunicaciones, etcétera. Entonces, por ahí fue. Y fuimos muy exitosos, la verdad, muy exitosos. Fue esta generación luchando por estas cosas. Quedaron pendientes que después nos pasaron factura. Yo creo que en esto lo hemos platicado muchas veces Federico y yo. No fuimos tan exitosos en combatir la corrupción. Él fue pionero, o sea, yo ahora estoy en esto de corrupción, pero el pionero en materia de transparencia y corrupción fue Federico, que trajo Transparencia Internacional a México, ¿sí? En el 99, ¿no? 99. Entonces nos quedaron pendientes, no fuimos exitosos, digo, en combatir la corrupción, la impunidad, la concentración de riqueza, la pobreza, la desigualdad, la falta de innovación. En todo eso no fuimos exitosos, sí en la construcción democrática, y creo que esa es una agenda, con eso voy a cerrar después, que debemos de retomar.
El caso es que hoy, desde mi punto de vista, prácticamente todo lo que construimos, me hago cargo de mis palabras, quedó anulado o está en entredicho y los grandes pendientes siguen ahí. Entonces, estamos en el peor de los mundos posibles. Ya no tenemos, o ya estamos muy cerca de la autocracia y el gobierno ya no digas no ha arreglado, ¿sí? Ha empeorado el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema, la libertad de expresión, la impunidad que pensamos que nunca podría crecer, todavía subió 2 puntos según impunidad 0. Entonces, el peor de los mundos, sin democracia y además sin los pendientes que y cargando los pendientes que nuestra generación no fue tan exitosa en resolver. Entonces, volvimos al punto de partida. Si fuera yo honesta, lo que tendríamos que estar luchando otra vez hoy es por lo que luchamos desde la facultad a finales de los años 70 y sobre todo en los años 80, con un pequeño detalle. Mis hijos, que son muy buleadores, les digo, no, Carlos y Fernanda, es que en el largo plazo, me dicen, ma, tú ya no tienes largo plazo. Tienen razón, ¿sí? Nosotros ya no tenemos largo plazo o sea, nos llevó, ¿cuántos años? Nos llevó de los 20, pues, prácticamente los 60 años, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, los odio, pero no, los quiero mucho, pero me enojan mucho, pero tienen razón, ¿sí? No, aquí no estamos los que tenemos largo plazo. Entonces, la conclusión de estas 3 premisas de las que parto es que, 1, la democracia no vende. Ha sido nuestra narrativa, fue nuestra narrativa en el 24 y no vende y no preocupa a la gente. ¿Cómo le hacemos con esta verdad horrenda que, bueno, creo que es una verdad, no sé, o una certeza? Segundo, los datos no cuentan y no inciden. O sea, los que nos sentimos aquí muy fufurufus con las estadísticas y toda esta cultura que comparto con Federico, todos esos libros los seguimos leyendo y los comunicamos en nuestros programas, en nuestras editoriales, en nuestros seminarios, en nuestros conversatorios, pero los datos no cuentan, no calan en la población. Ir a una población y decir hoy en lugar de 20 millones de personas sin salud, hay 50 en tan solo 6 años, no cala. Aquí traen el dinero en la bolsa y no cala. Y tercero, pues hay que reconocer que tenemos, como diría O'Donnell, que se nos olvidó, una ciudadanía de muy baja intensidad. Y esto se refleja en un muy bajo nivel de exigencia pública de los pobres, de los clasemedieros y de la clase alta. Tenemos un nivel de exigencia pública ínfimo. Bueno, esa es la primera. La segunda, la pregunta que me hacía Federico o que me mandó Eduardo es si podemos usar los mismos mecanismos que usamos hace 30 años o 50 para ahora no democratizar sino redemocratizar. Y pienso en principio que no. ¿Por qué? Bueno, ya dije que la democracia no vende, lo quiero reiterar, pero en primer lugar el desgaste que ya había sufrido el entonces partido hegemónico que era el PRI no es equivalente al desgaste que ha sufrido hoy Morena, ¿sí? No está desgastado, o sea, al PRI ya lo agarramos, bueno, pues digamos, el PRI era dialogante para empezar, ¿sí? O sea, las mesas de reforma política, ¿tú te acuerdas? O sea, te sentabas con el secretario de Gobernación, yo con Peña, Federico, no lo sé, Eduardo, nos sentábamos, no es que yo esté orgullosa del sexenio de Peña, pero hoy en día no te abre nadie la puerta. No hay posibilidad. La ley de transparencia, las 7 leyes en donde Federico también fue protagonista, las hicimos con el fiscal, bueno, con el procurador aquí, ¿sí?
ahora no hay posibilidad. Entonces, no hay un desgaste del partido hegemónico equivalente al que tuvo el PRI, y entonces podíamos vender un futuro desconocido y prometedor. Podíamos vender que México podía aparecer en los libros de texto sobre democracia. Para los que no se dedican a esto, nosotros en todos los libros de política comparada no aparecíamos, México, porque no era una democracia. Entonces siempre éramos el outlier, ¿sí? Y no salíamos en las comparaciones. Bueno, vendíamos ese futuro que era prometedor y que era pertenecía a la modernidad, ¿sí? Pero pues existe ya hoy la percepción de que no importa quién gobierna. Además, si algo, insisto, caracterizó al PRI y a la transición, a lo que hicimos muchos de los que están aquí sentados, fue el gradualismo. Y López Obrador, y esto se lo estoy pirateando a Munch, Federico, y estoy usando su palabra, el gradualismo, lo que hizo López Obrador fue el irrupcionismo, ¿sí? Irrumpió. Nada de que cambios gradualitos ni nada, no. Esto refiriéndose a Trump. Igual lo podemos decir de López Obrador. Ningún gradualismo. Vámonos a fondo. Yo lo que quiero es A, B, C y D. ¿Sí? Ese no era el PRI o no el PRI que me tocó a mí cuando abrí los ojos al mundo. Entonces, gradualismo versus irrupcionismo. Perdón por el barbarismo. La segunda cosa es que la población, los ciudadanos, los votantes, como decía, no solamente no compran nuestra oferta de democracia, suena triste, pero los que nacimos sin democracia y la empezamos a vivir, no encontramos, digo, no el círculo rojo, pero vaya, la gente común y corriente no encontró una ventaja, un beneficio perfectamente identificable cuando llegó la democracia, ¿sí? O alguna ventaja personal, ¿sí? Y los que nacieron ya con la democracia, como muchos de nuestros hijos nacieron, se fueron desencantando de forma tal que los muchachos entre 20 y 29 años tuvieron en el 2024 la más baja participación en su historia. No llegaron ni al 50%. Entonces, los chavos, que son los que nos tienen que sustituir a los rucos, su participación va para aquí. El otro día estaba en una reunión de preparatoria y nos ocurrió hacer una encuestita, y es la manía que tenemos, éramos como 60. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos trabajando, viviendo y trabajando fuera de México? A mí de verdad me da mucha tristeza. Yo sé que es parte de la élite, pero 70% de los asistentes tenía cuando menos un hijo fuera, ¿sí? Eso quiere decir, sí, que 70% de ese talento que se formó aquí ya se nos fue. Y esos que vivieron y mamaron en su casa la democracia y los valores democráticos están también yendo. Entonces, esa parte me preocupa. La tercera parte, hay que reconocerle los aciertos a López Obrador. López Obrador, y otra vez Munch, ¿qué tal de sorpresa? López Obrador tuvo el acierto de identificar dos campos de batalla desde mi punto de vista y centrar ahí sus municiones y ganar esas batallas. La primera fue la batalla cultural. Ahora digo por qué, porque a lo mejor aquí sí estoy estirando un poquito demasiado la liga, Federico, y ahorita me rebates. Y la batalla, desde luego, de la dádiva. Narrativa y cash fueron los dos éxitos del presidente López Obrador. Así de simple como se oye, claro, o sea, operarlo se necesita, están bien pesadas. Yo les reconozco narrativa y cash. Podríamos dedicar todo un conversatorio a estos dos logros de López Obrador, no lo vamos a hacer, pero la mera
identificación de sus dos principales traducciones. De estos son la narrativa del pueblo bueno, ese pueblo bueno que quiere que le digan cuál es la verdad, que quiere que le digan por dónde caminar, ese pueblo bueno que su gobernante lo sepa conducir. Esa nos la ganó, y versus, digamos, el concepto de ciudadanía. Y la segunda, las transferencias en efectivo con su correspondiente identificador, obviamente, las entrega AMLO, eso está prohibido, pero, o ahora Claudia, versus lo que ofrecemos los liberales, los demócratas, los socialdemócratas, que son servicios públicos de calidad. Él leyó que la gente prefiere una beca, ¿sí?, que cuando acabes prepa hayas tenido una formación buena. Y él identifica que los adultos mayores prefieren 6,000 pesos en el bolsillo que cuando vayan al Seguro Social no haya diálisis. Y así me puedo ir con ejemplo. Y esa nos la ganaron. Me da una tristeza horrible. Nos ganaron, cambiaron dos cosas, la política y la cultura. Cuarto, también tuvieron otro acierto que me da también mucho coraje, porque como que es muy obvio. López Obrador supo mirar al corto plazo. ¿Qué es lo que hacen los autócratas, sobre todo los primeros años antes de que cambien sus constituciones, se perpetúen en el poder? Sobre todo ahí es donde necesitan la popularidad, y tuvo el acierto de mirar el corto plazo, que es lo que más le importa a las personas y, por supuesto, lo que más le importa a los líderes populistas, ¿no? El hoy es más importante y más que el mañana, y más acorde a nuestra idiosincrasia, desde luego, que el mañana. Yo no me voy a preocupar si mañana tengo para darles a mis hijos. Yo hoy les compré sus tenis Nike en el mercado chino. A mí, yo les pregunto, frente a una beca en efectivo, hoy no vale la mejor educativa, frente a 6,000 pesos de pensión no vale la desaparición de una clínica o de los medicamentos, frente a 800 pesos mensuales en efectivo no vale la cancelación de las escuelas de tiempo completo, frente a otros 800 no vale la pena los refugios para mujeres violentadas. Así cambiaron servicios por transferencias en efectivo, y fue muy efectivo. El programa social, que en nuestra concepción vale más, en la concepción creo que de la ciudadanía o del pueblo bueno, vale más la transferencia. Entonces, la inversión en el welfare, digamos, y en la productividad, pues son menos efectivos electoralmente, nos guste o no nos guste, y la democracia es mucho menos tangible que el reparto del dinero. Ahora, ante este panorama, le doy una interpretación y voy a intentar contestar la pregunta que me formularon ustedes dos. Una interpretación distinta a las encuestas. Creo que lo que ellas reflejan es, como dije hace un momento, es el bajo nivel de exigencia que tenemos los mexicanos, y no son los de clase baja, la clase media y son los empresarios. Tenemos un nivel de exigencia pública muy, muy bajo. Me gusta ese término, creo que se lo leí a Carlos Bravo. El desconocimiento de las ventajas de la democracia y el triunfo de la energía antisistema, ¿sí? Igualito que en Estados Unidos en ese sentido. Y no es fácil, porque hoy los demócratas, los liberales, los que estamos aquí sentados y los que estamos aquí en la mesa, trabajamos con 3 restricciones muy grandes que nos va a hacer mucho más difícil la lucha. La narrativa del cuasimonopolio de la verdad, ¿sí? A lo mejor no estamos entendiendo, pero no sé, tú no eres editorialista, ¿verdad, Eduardo? Pero Federico y yo nos echamos un sexenio, ¿sí?, diciendo cosas y cosas y cosas.
Tienen el cuasimonopolio de la verdad, tienen los recursos públicos y nosotros respetamos la institucionalidad y la legalidad y ellos no la respetan. Entonces, no estoy haciendo un llamado a que no la respetemos, pero ¿cómo se puede pelear en una cancha tan desigual, donde una de las dos partes, ¿sí?, nos esforzamos en respetar las reglas, mientras que el otro equipo deliberadamente las ignora, las rompe o las cambia a conveniencia? Y entonces, en esto cierro con una nota de optimismo, de pesimismo todavía peor, Connie. Creo que esto también en una conferencia, en un Zoom que nos echamos con Federico y otras personas, además de que en el ambiente se aprecia la idea de que, estoy citando, estos llegaron para quedarse y es mejor que nos acomodemos. ¿Te acuerdas, Federico? O sea, eso es lo que revela, digamos, una encuesta medio patito a nivel de las clases altas. Se percibe también un sentimiento generalizado de que y me preocupa mucho, que para derrotar a la autocracia actual necesitamos un líder equivalente a López Obrador, nada más que con ideas distintas. O sea, esta cosa que tenemos los mexicanos, ahí sí digo los y las mexicanas en todas las clases sociales, estamos esperando a un dictador benevolente. Queremos combatir y llegar al 30 con alguien, ¿sí?, que pueda derrotar en las urnas el proyecto de Andrés Manuel o ahora de Claudia, nada más que con las ideas correctas, y nos vamos a equivocar, ¿sí? Los dictadores benevolentes no sirven, o los rey filósofos tampoco sirven. Entonces, le tenemos que seguir apostando, no quiero ni pensar que tendríamos que esperar 30 años otra vez para derrocar esto, pero en soluciones, y con esto me callo. Los partidos los vemos perdidos, entonces me fui a buscar experiencias. La que encontré, bueno, desde luego son los jóvenes a los que tenemos que apostar. Puedo decir algo un poco más optimista. Ya hemos visto movimientos de doctores y estudiantes de medicinas protestando por las condiciones del sistema de salud, hemos visto madres buscadoras, hemos visto grupos de estudiantes de derecho protestando contra la reforma judicial y un largo etcétera, ¿no?, de causas. Pienso que ya no podemos pensar en los catch all parties, o sea, los partidos que quieren agarrar todo. Tenemos que pensar en causas, ¿sí?, y en la aglutinación o el aglutinamiento, bueno, whatever. ¿Cómo es posible unir la idea de movilización y participación ciudadana como el mecanismo fundamental para tener a raya a los gobiernos? Ya no tenemos a raya. A Fox lo tuvimos a raya, a Felipe Calderón lo tuvimos a raya, incluso a Peña lo tuvimos a raya, con todas las cosas mal que hicieron y lo quieran, pero estos para nada, para nada. Tú decías hace rato de la desaparición de Transparencia, no sé si viste en Reforma el viernes, va a desaparecer Compranet. Ah, sí. O sea, Compranet, ya no digas el INAI, no nos vamos a quedar ni siquiera con Compranet. Y cito, porque me abrumó la literatura, hay un libro que todos ustedes conocen que es el de Acemoglu, de por qué fallan las naciones o por qué fracasan, pero después publicó uno muy poco conocido y muy poco leído por la gente, que se llama El corredor estrecho, The Narrow Corridor, y tiene un capítulo muy chingón que se llama La Reina Roja. La Reina Roja es la reina de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y se acuerdan que la Reina Roja va corriendo, ¿sí? Bueno, y lo que plantea ahí es que si los ciudadanos
no hacemos avanzar la cinta de la caminadora, de la máquina, digamos, que nos va a impulsar a suficiente velocidad, a la misma que corre la Reina Roja, que es el autócrata, ¿sí? Igualando las capacidades del Estado, se nos escapa y se convierte en un leviatán fuera de control. Esa es la tesis de la Reina Roja y es donde pone, por lo que ha luchado nuestro querido amigo Manuel Arango, quien, bueno, nos enseñó a todos desde la formación del CEMEFI, ¿no?, a participar en la sociedad civil. Tenemos responsabilidad de ayudar ahora a nuestros jóvenes para que no fracasen, a aprender del pasado, de estas cosas que no podemos comprender, pero que son, que la tenemos difícil, la sociedad civil se ha estrechado, los que sobrevivimos, muchos se han tenido que echar para atrás. De 4.500 organizaciones de la sociedad civil que había, creo que quedan 1.300, ¿sí? En Nicaragua desapareció Ortega por decreto a las organizaciones de la sociedad civil, y cuando decía yo que encontraba un ejemplo internacional que es no un partido sino la unión de causas, me refiero a Boric. A ver, Boric llega al poder, ¿sí?, como un posible caso exitoso con todo, bueno, con algunos matices. No hicieron partido, se hizo aquella cosa que se llamó la lista, ¿sí? Se juntaron diferentes causas y diferentes movimientos sin estar de acuerdo en todo, ¿sí? Se registraron como independientes. Nunca he creído en las candidaturas independientes, no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, buscando me encontré a Chile. Y ganaron esas listas de Boric, ganaron sin ser partidos 155 escaños, cuando el partido más grande de Chile ganó solamente 37. En nuestro caso fue un fracaso las candidaturas independientes, acuérdense ustedes del Bronco y demás, ¿no? No fue un caso, insisto, totalmente exitoso, porque además la derecha se coaligó y, por ejemplo, pues les ganaron el referéndum constitucional, ¿no? Se lo ganaron a Boric con todo y su popularidad. Pero lo que me gusta de eso es que no llegó un líder populista, no llegó un rey filósofo, no llegó un dictador benevolente, sino un presidente acotado, que es lo que nosotros queremos. Necesitamos un jugador que quiera rescatar las reglas, no un dictador benevolente. Decías, Federico, que era muy buena idea y que lo está ya llevando a cabo Eduardo, esto de escribir algo que es un corazón democrático. Deberíamos, ya que nunca hemos colaborado, otro reclamo, nunca hemos escrito nada juntos, vamos a escribir una anatomía, como anatomía de la corrupción, o una anatomía del corazón democrático. En Mexicanos escribimos, era una hojita, con 10 puntos, no sé, qué es un ciudadano contra la corrupción y qué es un empresario contra la corrupción. Y poníamos ahí en el caso de los empresarios era en 3, que era con respecto a tus competidores, con respecto al Estado y las licitaciones y al interior de tu empresa, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de ejercicios, porque como dijo Federico, ya se abrió, la cultura importa. Muchas gracias. Queda claramente muchísimo de qué hablar, muchísimo también que celebrar y agradecer. Vamos a estar aquí brindando, pero les pedimos nada más anotar en su agenda, en su corazón, 6 de mayo, vamos a estar tratando de generar estos encuentros así, con cierta frecuencia. Nos viene bien a todos escucharnos, vernos, aprender los unos de otros, estamos requiriéndolo. Guárdense esa fecha, ya les llegaremos con una sorpresita. Por lo pronto, a brindar, a platicar, a acompañar a nuestros ponentes. Gracias.